Corintios capítulo 11, del verso 1 en adelante. Ayer estábamos dentro de la misma corporación de ustedes en otra ciudad, seguramente no sé cómo le llaman acá, otro barrio, y compartimos el tema ¿qué es el Espíritu Santo? Ahora podríamos, no sé cómo llamarle, podríamos decir ¿qué es la iglesia? Ayer hablábamos acerca de qué es el Espíritu Santo, ustedes no estuvieron ayer presentes, así que no saben qué es ese tema. Pero ahora vamos a hablar qué es la iglesia. Seguramente ustedes van a querer ir a visitar a los hermanos de la otra congregación donde estuvimos ayer para que ellos se les expliquen un poco acerca de qué es el Espíritu Santo, y ellos vendrán acá para que ustedes les expliquen qué es la iglesia. ¿Sí? Bien. Entonces, Segunda de Corintios capítulo 11, verso 1 en adelante, la palabra del Señor dice así en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Es palabra de Dios. Hasta aquí vamos a leer. Bien. En primer lugar, el apóstol Pablo está consciente de su llamamiento, de lo que él es. Él está consciente de la estatura que Dios le ha dado, de su crecimiento. No crecimiento tan solo de lo que lo rodea como ministro, porque siempre un ministro está rodeado de algo, de bendiciones, de compañeros, de colaboradores, sino su crecimiento en el Señor. Sus experiencias con Dios son extraordinarias. Nosotros entendemos que un apóstol es aquel que ha sido constituido directamente por el Señor y que ha tenido una relación con Él, es decir, le ha conocido, ha sido discipulado, ha sido enseñado a los pies del Maestro. Ustedes saben que hubieron 12 apóstoles que fueron instruidos por el Señor Jesucristo, más uno que le entregó, dejó de ser discípulo, que era Judas, luego otro lo reemplazó, y ustedes conocen eso, lo que sucedió en Hechos capítulo 1. Y ocurre que aparece, como dice el mismo apóstol Pablo, yo como un apóstol, como un abortismo, es decir, nace en medio de quizás cuando ni se esperaba que otro más pudiera constituir este gran misterio, que incluso también es un misterio, el apostolado. Hoy día ya no tenemos apóstoles, aunque los apóstoles significa la palabra enviado. Tenemos enviado, es verdad, tenemos enviado. Pero estos enviados, como los apóstoles del principio, ya ninguno más de ellos se va a levantar en estos últimos días. Y este apóstol, él tuvo tremendas experiencias en el Señor y fue un hombre tan sencillo, humilde, que siempre le dio la gloria a Dios, menospreciando lo que era. ¿Cuántas veces ahí mismo ustedes pueden ver en el capítulo 3 de Filipenses, cuando él mismo toma todo lo que lee, su conocimiento, todo lo que posee, su orgullo personal, su raza? Él viene de la raza de Israel, es judío de nacimiento. Él dice que es fariseo, y así comienza a mostrar todo eso, y dice, lo tengo por basura. Dice, lo he desechado, yo lo he lanzado al cesto de la basura, yo lo he lanzado fuera de mi vida por ganarme a Jesucristo. ¿Sí? Él está consciente, y una persona como esta, que fue tomada y que humildemente él lo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice,
¿verdad? Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue al tercer cielo. Nosotros sabemos que estaba hablando del mismo, pero tuvo el cuidado, y aunque tuvo la experiencia más excelente, grande, y fue a lugares inaccesibles, no le fue dado el poder contar, hablar de las cosas que vio con sus propios ojos, y aunque hubiese podido verlo con sus propios ojos, no las entendió y no puede explicarla. No hay palabra en el diccionario de la gran lengua académica, ya sea de cualquier nación, no existe forma de poder explicar los misterios y las cosas que él vio de una gloria que no pertenece en esta tierra, no pertenece en este mundo. Cuando Pablo se está refiriendo a esto, él dice que cosas inefables no les es permitido a un hombre contarla. Un hombre sencillo, humilde, que a través de esta misma experiencia pudo haber ganado honor y gloria delante de las multitudes, haber contado su gran testimonio de lo que vio, y ustedes hubiesen visto en ese tiempo, habría ganado gran fama en aquellos días. Pero la fama que él en realidad tomó no fue la fama de un hombre que fue al tercer cielo y que cuenta cosas misteriosas, sino la fama de este hombre fue la fama de un alborotador, la fama de un hombre que solo amó a Dios y que expresó la palabra para la iglesia, tal cual como hoy nos la expresa en 2 de Corintios capítulo 11, y él mismo dice: tolerarme un poco de locura, me voy a salir de la sensatez, me voy a salir de estar cuerdo, voy a dejar de ser prudente delante de ustedes y les voy a dar a conocer una cosa que les parecerá a la mente humana una locura. Porque Jesucristo, o sea, el mismo apóstol en Corintios, 1 de Corintios, en el capítulo 1, verso 18, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Todas las cosas que vienen desde otra dimensión, que es la dimensión del Espíritu de Dios, las cosas que de allá vienen, para nosotros no son muy cuerdas, son una locura. Es una locura. Entonces él mismo está diciendo: permitirme, tolerarme un poco de locura, soportarme un poco de locura, porque les voy a hablar no como una persona cuerda, sino que les voy a hablar como una persona que para ustedes no va a estar muy cuerda. ¿Cuántas veces el apóstol dijo: vosotros prudentes en Cristo, mas nosotros insensatos? ¿Cuántos en el mundo entero, cuánta gente hay prudente, verdad? Somos prudentes para predicar el Evangelio. Somos prudentes para respetar a las autoridades de nuestra nación. Somos prudentes para saber expresarnos, para tratar de no herir a nadie ni poder, en este caso, agradar a todos con la palabra. Estratégicamente es posible que lleguemos a más corazones todavía. Pero sin embargo él dice: más nosotros insensatos. Insensatos porque prefirieron la cárcel, prefirieron cualquier otra cosa, pero no estar cómodamente en este mundo. Lo perdieron todo, lo abandonaron todo. ¿Cuántos fueron insensatos en aquellos tiempos? Insensatos porque lo perdieron todo. Alguien dijo un día, dijo de esta manera: si una persona está suficientemente cuerda, no creería que existe Dios. Mire, escuche bien. Y lo dijo alguien inteligente, dijo: si la gente estuviera suficientemente cuerda, no sé si entiende la palabra cuerda, de estar siendo una persona inteligente, si es toda persona es inteligente, no debería de creer en Dios. Miren lo que dicen los hombres, las mentes brillantes de este entonces, lo que dice la mente brillante. Más Pablo quizás no era una mente brillante, pero lo que él tenía no lo había obtenido ni de Gamaliel, ni de ninguno de los sacerdotes, ni levitas, de los maestros de Israel de ese entonces, sino lo que él recibió, lo recibió desde otra dimensión. Si alguien dijera: yo tuve un encuentro cercano del tercer tipo con un ovni, con un extraterrestre, ¿cómo lo tratan ustedes? Está loco, está fuera de sí. El apóstol Pablo, hermanos míos, estaba hablando de locuras en ese entonces, de poder haber dicho arrebatado al tercer cielo. Habló de tener experiencia con ángeles. Imagínense, todas las cosas que le acontecían eran cosas pero extraordinarias.
Y una mente cuerda no la habría entendido, no la habrían creído. Cuando el apóstol Pablo se para ante los atenienses eran gente griega, los griegos son dados a la sabiduría. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio de la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, y luego dice que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Es decir, un judío para creer necesita que le abras el mar rojo otra vez, necesita señales. Le pedían señales a Jesús, y los griegos, ¿qué es lo que piden? Sabiduría, es decir, explícame, convénceme, dame a entender con la filosofía, con la inteligencia, convénceme aquí en mi mente de que existe Dios. No necesitan señales, porque ustedes saben, los gentiles también hacen señales. Cuando Moisés entró allí a Faraón, ellos eran gentiles y él tenía sus magos, sus brujos, y ellos hicieron lo mismo que Moisés hizo. Así que a ellos no les llama la atención las señales, como tampoco a este mundo de este tiempo en el que vivimos no les interesan las señales, porque aún hay brujos que hoy día literalmente están volando, así que no estamos sorprendiendo a nadie. Hay muchos que están haciendo grandes milagros hoy en día, así que imagínense para el tiempo de Pablo, él no iba a convencer ni con sabiduría, y estaba delante de los atenienses, y los atenienses les gustaba la filosofía. Y él comienza a hablarle acerca de este evangelio, y cuando llega el momento de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, entonces ¿qué hicieron los atenienses? Momento, Pablo, otro día te escucharemos. ¿Por qué? Porque ya estaba hablando de algo que solo un loco se le ocurre hablar, de que alguien resucitó, y el que resucitó para salvarme. ¿Cómo te puede salvar a un muerto a ti? ¿Qué es más seguro? ¿Cierto? ¿Qué es más seguro? Para nosotros es complicado este asunto, para Dios no es nada complicado. Para nosotros todo es complicado, somos complicados nosotros los hombres. Bien, volviendo a la palabra que hemos leído, Pablo dice, toleradme un poco de locura. Voy a hablar fuera de sí para el mundo, voy a hablar fuera de sí para ustedes, voy a estar fuera de mis cabales, de mi razonamiento, porque esto no nació de la razón del hombre, esto no nace de mi corazón. Lo que les voy a hablar es un misterio escondido en Dios, que comenzó desde el principio con la primera pareja, con Adán y Eva. Adán era el primer hombre. La primera mujer, la que era la madre de todos los vivientes, era Eva. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo entienden ustedes? Amén. ¿Ustedes creen eso, verdad? ¿O creen en la evolución? No, ¿verdad que no? Ustedes creen que Dios hizo al hombre, y que de la costilla, del costado del hombre, Dios hizo a la mujer y se la concedió al hombre. Amén. El hombre la reconoce, y la reconoce de esta manera diciendo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bien. ¿Qué quiere decir este misterio? Que Adán era el primer hombre, pero el postrer hombre, el segundo Adán, ¿quién era? Según la Escritura, dice que Jesucristo era el segundo Adán, el postrer Adán. Quiere decir que el primer hombre hecho perfecto de una simiente incorruptible fue Adán. Pero una vez corrompiéndose, todos fuimos corrompidos, porque tú y yo estábamos en los lomos de Adán. ¿Me entiende usted? Estábamos en los lomos de Adán, porque nosotros viajamos en los lomos de nuestro Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que los que tienen la simiente es el hombre, y la mujer es la que encuba, pero el hombre es el que tiene la simiente. Amén. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que no fue Adán el que pecó primero, sino que fue Eva la que pecó primero. Amén. ¿Sí? Algunos usan esta parte para poder tener una diferencia con las mujeres, y le dicen, fue Eva la que pecó primero. Pero momento, el pecado no entró por Eva al mundo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 que por un hombre entró el pecado al mundo. No dice por una mujer, ¿cierto? Es verdad que la mujer pecó primero, pero como ella no tenía la simiente, no tenía la semilla de todos los hijos de Dios en los lomos, sino que estaba en Adán, entonces tenía que Adán pecar para que el pecado entrara en el mundo. Bien, si Adán representa a Jesucristo en el principio,
Como también podemos eso verlo en Romanos, también nos habla la palabra de Dios, dice que Adán era figura del que había de venir. ¿Qué es lo que es figura? Figura significa como si un escultor comienza a mirar a una persona y viendo a esa persona comienza del barro a formar algo mirando a la persona y la hace tan igual a la imagen de aquel que es verdadero. Significa que Adán no era el verdadero hombre que tenía que venir al mundo, sino que Adán era figura, era modelo de aquel que había de venir. Y el que había de venir, ¿quién era? Jesucristo, el Hijo de Dios, y iba a venir de una simiente incorruptible. Amén. Porque Jesucristo es el único que no venía en los lomos de ningún hombre. Escuchen bien, Él no tuvo padre aquí en la tierra, ni tuvo abuelo. Por la carne, por el intermedio de quién? Porque Él nació de María, pero no hubo un contacto físico. Por eso que la palabra nos dice, he aquí el milagro, una virgen concebirá un hijo. Eso es imposible que una virgen pueda a los 9 meses dar a luz un hijo. Mire, tiene 8 meses y que una persona, ustedes hermanas mías, podrían, si ustedes están embarazadas y tienen 8 meses, decirle a su vecina, y aún todavía yo no he perdido mi virginidad. Oiga, no se lo creería a nadie. Ese era el milagro, que una mujer virgen daría a luz un hijo. Amén, ¿cuántos lo creen? Eso es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Amén, esto es poder de Dios. Esto es posible para Dios. Por eso que una de las cosas que le molesta al diablo es que confesemos que Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este no es de Dios. Ningún endemoniado puede decir que Jesucristo ha venido en carne. No pueden creerlo. Pero Dios vino en carne. Amén. Por medio de María, una virgen. Bien, volvamos al principio otra vez. Si Jesucristo está representado en Adán, y si Jesucristo tiene una esposa, y ustedes saben cuál es la esposa es la iglesia. Amén. Estamos hablando acerca de qué es la iglesia. Bien, la iglesia es la esposa de Jesucristo, tal cual como lo dice aquí la palabra de Dios. Porque os celo, tengo celo, dice el apóstol, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, no con 2 ni con 3, escuchen, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así también en el principio Adán también tenía su mujer, ¿o no? Tenía su esposa. ¿Cuál era la esposa de Adán? Era Eva. Amén. La palabra de Dios dice que del costado de Adán se sacó una costilla y se formó una mujer. Y Dios se la dio al hombre. Y cuando se la entregó, Él la reconoció y testificó de esta manera, con la palabra diciendo, esta es carne de mi carne. Esta es hueso de mis huesos. Pablo en el capítulo 5 de Efesios, ¿sabe lo que dice? El misterio del matrimonio dice de esta manera, que la iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos. Es decir, el apóstol reconoce que también la iglesia es carne de la carne de Jesús y huesos de los huesos de Jesús. ¿Y en qué momento nace la iglesia? La iglesia nace del traspasado que fue clavado, crucificado en el Calvario de la cruz, cuando se le atravesó, se le traspasó con la lanza en su costado, de donde brotó agua y sangre, y de allí nace la iglesia. Nacemos nosotros del costado del sacrificado, del costado de aquel que fue traspasado, y mirarán al que fue traspasado, dice la palabra de Dios. Oh, nosotros estamos mirando al blanco que es Cristo Jesús. Su sangre es la que nos ha redimido, su sangre nos ha comprado. No sabéis que ya no sois vuestro, sino que habéis sido comprados a precio de sangre, dice la palabra. Ya no nos pertenecemos. Eva no se pertenecía, le pertenecía a Adán, porque era carne de su carne y hueso de sus huesos. La iglesia es la esposa del Cordero de Dios,
y la esposa pertenece al esposo porque del esposo fue tomado. Así que reconocemos que la iglesia nace del costado de Jesucristo. La iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos. Seguimos en el principio. Si Eva nació del costado de Adán, ¿dónde debía haberse mantenido toda la vida? Al lado de Adán. Porque salió de su costado, de su lado, para que fuera ayuda idónea y para que fuera carne de su carne y hueso de sus huesos. Y dice la palabra de Dios, dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán ellos una sola carne. Amén. Una sola carne. Bien. Ella tenía que estar al lado de Adán porque era su mujer. Ella no podía tener otro interés más que el interés de estar al lado de su marido, de donde ella nació. Pero ocurre que la palabra de Dios le había advertido a ellos que de todo lo que estaba en el huerto, de todo árbol del huerto, ellos podían comer. Dice así, Génesis, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de él no podían comer, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Dice así la palabra de Dios. Y sucede que Eva, en uno de esos momentos que aún algunos todavía no entendemos con mucha claridad y precisión, ¿en qué momento Eva se aleja de Adán? Eva se aleja de Adán. Se alejó de Adán para ir a curiosear, para ir allá a tener que ir a mirar. Le vino la curiosidad y quiso ir a investigar. Se separó de su marido y se fue a investigar. Nadie, escuchen bien, nadie que no quiera comer de lo prohibido no debe ni siquiera acercarse a satisfacer su curiosidad. Si Eva no quería comer de lo prohibido, ella no debió haberse acercado ni siquiera a satisfacer su curiosidad. ¿Sabían ustedes que la serpiente no podía tentar a Adán? La serpiente no podía directamente tentar a Adán, no podía directamente engañar a Adán. ¿Por qué razón? Porque Adán era el Señor de toda la tierra. La palabra de Dios dice que Adán se tenía que enseñorear de todas las bestias del campo. Por lo tanto, si la serpiente se hubiese acercado a Adán, la serpiente se hubiese tenido que humillar delante de Adán y habría tenido que reconocer el señorío de Adán. Y si la serpiente hubiese intentado de tentar, hubiese tratado de tentar a Adán, Adán habría maldecido a la serpiente, porque tenía la autoridad de maldecir cualquier bestia en el campo, porque él era el Señor. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y aprovechó el momento de que vio que alguien se acercaba y no era Adán. Se acercó Eva, la esposa de Adán, y venía sola, sin compañía, sin protección. Y ella venía hacia acá. Y la serpiente supo, esta no viene a otra cosa más que a curiosear. Por lo tanto, esta es mi oportunidad. Y Eva se acercó a lo prohibido. Y cuando se acercó a lo prohibido, la serpiente le habló. Eva jamás debió haberse apartado del lado de Adán, de su esposo, de su Señor. Jamás debió haberse acercado al árbol prohibido. Jamás debió haber abandonado el lado de Adán. Pero lo hizo y fue a satisfacer su curiosidad. Y la serpiente le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Y ella dijo, no, y le citó la palabra. Tenemos a la primera predicadora en la historia que trazó la palabra, tomó la palabra. Y ella tomó la palabra y dijo, no, porque de todo árbol del huerto podemos comer. Pero del árbol que está en medio del huerto no lo podemos comer, ni siquiera tocar. Fue hasta extremista, una mujer extremista. Se puso al otro extremo y dijo, ni siquiera lo podemos ni tocar. Y entonces la serpiente dijo, no,
Si esta no quiere comer, ¿qué anda haciendo acá? Entonces cuando esa serpiente vio que Eva estaba allí con una intención, él comenzó a tentar. La tentación es a causa de las propias concupiscencias de cada uno de nosotros, dice en el libro de Santiago. Por lo tanto, él dijo, no, porque sabe Dios que el día que de él comáis, de este árbol, ¿cierto? De que el día de que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer, ¿sabe lo que dijo? La mujer vio que el árbol era agradable a los ojos, ¿cierto? Era agradable a los ojos. Y con ello podía alcanzar grande sabiduría. Y vio la mujer y vio ella que el árbol era bueno para comer. Escuchen, cuando Dios dijo, sea la luz, después Dios dijo, y vio Dios que la luz era buena. Cuando Dios examina es porque Dios está juzgando. Todas las cosas que Dios hizo, cada vez que hizo algo, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Cuando Él está haciendo eso es porque Dios examina cada cosa que hace, porque Él es perfecto. Y si Él dice es bueno lo que Él hizo, está todo bien. Pero Dios ante sus ojos vio que el árbol no era bueno para comer. Y la mujer inmediatamente se independizó. A eso le llamamos rebelión. Se rebeló la mujer contra la palabra y contra su señor Adán. Y cuando se rebela dijo, y vio que era bueno para comer. ¿Eso qué quiere decir? Que Eva tomó el juicio en su poder y ella misma juzgó. ¿Me entiende usted? Dios había dicho que no era bueno. Pero ella capaz que era más inteligente, se sintió más inteligente y dijo, es bueno para comer. ¿Por qué Dios dijo que no era bueno para comer cuando yo veo que era bueno para comer? La iglesia del Cordero de Dios nació del costado de Jesucristo. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia jamás debe apartarse de Jesucristo, porque si la iglesia se empieza a alejar de Jesucristo, algún día va a ser tentada. La iglesia va a entrar en un periodo de seducción. Y si nosotros miramos la iglesia a nivel internacional, la iglesia está en una etapa de seducción. La santidad ya no existe. La iglesia debe volver al principio de la palabra. Cuando la iglesia vuelva al principio de la palabra, Jesucristo reconocerá que la iglesia es carne de su carne, que es hueso de sus huesos. Y Él soplará sobre la iglesia espíritu para que sea un alma viviente. El apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero tengo miedo, dice el apóstol Pablo, tengo temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué entiendo yo por la palabra? Permítanme cambiar de carácter y poderle decir, ¿qué entiendo? Yo digo, ¿qué está viendo la iglesia? Vuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Los ojos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y la pregunta es, ¿qué está mirando la iglesia? ¿Qué está oyendo la iglesia? ¿Qué está comiendo la iglesia así de comer? ¿Qué está comiendo? ¿Qué comida está comiendo? ¿Me entiende usted? ¿Está comiendo la palabra? ¿Está comiendo la palabra o está comiendo de lo que los cananeos nos traen desde afuera? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué es lo que está tocando la iglesia? Eva dijo, ni lo podemos tocar. ¿Pero qué está tocando la iglesia? Eva dijo que era agradable a los ojos. ¿Qué está mirando la iglesia? ¿Me entiende? Los sentidos de Eva fueron extraviados. Los sentidos de Eva fueron oscurecidos. Y ella ya no miró como miraba anteriormente. Y ella oyó a la serpiente. ¿Me entiende usted? Primeramente entrará por la vista. Y la iglesia está mirando al mundo y le está agradando cómo el mundo se conduce. Hoy día ya no tenemos canciones sacras delante de Dios, santas,
que hayan nacido del mismo corazón de Dios, porque la iglesia está observando al mundo y la última música del mundo nosotros también nos inspiramos en ella. Dios tiene más perfecta alabanza, y la alabanza no es para agradar nuestros corazones, la alabanza es para exaltar, entronizar al único digno de toda honra y gloria. Amén. Oh, bendito Dios. Pero la iglesia está comiendo de lo prohibido. Si Eva tenía y dijo, de todo árbol del huerto podemos comer. Si ella dijo eso, la pregunta es, ¿y por qué viene a comer de un solo árbol? Tiene de todo para comer y viene a comer de lo prohibido. La iglesia tiene de todo en la palabra, pero aún así está comiendo de lo prohibido. A través de la radio, a través de la televisión, a través de toda influencia en el mundo, la iglesia está tocando, está comiendo, está mirando, está oyendo. Porque la iglesia ya perdió el gusto y no sabe gustar la palabra. La iglesia ya no sabe oír, ha perdido, han sido desviados sus sentidos. Pero tengo miedo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, no está diciendo que la iglesia, sino dice si viene alguno, eso quiere decir que no está advirtiendo que la iglesia no se seducirá por sí sola, sino que vendrán algunos para seducir la iglesia. Vendrán algunos que no tendrán un carácter de verdaderos hombres de Dios. Moisés tenía el carácter de Dios formado en su vida. Elías tenía un carácter de Dios formado en su vida. Los profetas de Dios tenían un carácter formado en su vida. Nunca permitieron que ni la que dormía a su lado los pudiera seducir. Fueron fieles al Altísimo, como dice la palabra. Oh, empezaron allí los hombres a decir, no sabemos qué es de Moisés, qué tal si tú nos levantas algo. ¿Y sabe lo que hicieron? Juntaron su oro, su riqueza, juntaron su prosperidad, juntaron todo lo que trajeron de Egipto y lo tomaron y lo metieron en el fuego. Y el fuego, ¿sabe lo que les dio? Una idolatría. Ellos se apartaron de la sincera fidelidad a Dios. Se apartaron de los dichos de la boca de Dios e hicieron imagen delante de ellos y le adoraron. Y Aarón estaba delante de ellos. Aarón no mantuvo una postura. Aarón no tuvo la fuerza, el carácter. Permitió que Israel se sedujera porque no tuvo el carácter, no pudo detener a esa gente. Se dejó persuadir. Él no era un verdadero líder para el pueblo de Israel. El verdadero líder andaba arriba en la presencia de Dios. Y cuando regresó aquel hombre, porque Dios le dijo, vuelve, porque el pueblo se corrompe. Y cuando Moisés volvió, encontró al pueblo corrompido. Oh, la iglesia de este tiempo se ha seducido y de todas las cosas que ha tomado del mundo. No ha hecho, hermano, un servicio, no ha tomado el oro del mundo y la riqueza del mundo para poder servir a los pobres, sino para ser dioses y para adorar al Dios de la riqueza. Está seducida la iglesia porque no tiene hombres que tengan un carácter de Dios formado. Lo que la iglesia dice, hacen los ministros. Ya no es lo que los ministros dicen. Ya no se le cree a los hombres de la palabra. Necesitamos hombres que se metan en el tiempo de Dios. Necesitamos hombres que vengan desde el tiempo de Dios. Necesitamos hombres que vengan desde la presencia de Dios. Como dijo Elías mismo. Dice de esta manera. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Así decía Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese era un hombre que alborotaba todo. Amén. Alborotaba todo. El rey Acab acusó al profeta Elías de decir, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y Elías dijo, oh no, eres tú, rey Acab, que perturba a Israel. Eres tú, habiéndote casado con esa mujer Jezabel, que trajo pura idolatría al pueblo de Dios. Has convertido al pueblo de Dios en un pueblo idólatra. Pero ¿quién se para en estos últimos días como Elías para convertir a la iglesia al corazón de Dios? Para hacerla volver al corazón de Dios. Oh, cantamos lindo, oh, tenemos buenos templos, pero sin embargo algún día nosotros llegaremos a la presencia de Dios y Dios nos dirá, no te conozco. Pero si en tu nombre echaba fuera demonios, no te conozco.
Pero si en tu nombre yo imponía mano y los enfermos eran sanos, yo no te conozco. Va a ser terrible aquel día. ¿Qué es la iglesia? Es la esposa. ¿Y qué es lo que es una esposa? La esposa debe ser una ayuda idónea, debe ser una mujer pura, debe ser una mujer virgen, debe ser una mujer que se guarda para su marido. Y mientras el marido ha ido de viaje y regresa, va a venir y va a encontrar y debe encontrar a una mujer pura. Cierta vez una mujer que tenía muchas diademas, dice la palabra de Dios que de pronto perdió una de ellas. Y cuando perdió una de ellas, ella se desesperó. Ella, ¿qué no hizo buscando lo que había perdido para poderla encontrar? ¿Sabe por qué? Porque ella era una mujer casada. Y como mujer casada, esa diadema representaba que ella era una mujer casada. Como muchos usan el anillo para demostrar que son casados, ¿verdad? Y si el anillo no está, entonces alguien dirá, oh, ¿qué pasó? Ese es un pacto entre el matrimonio. Así también ella en urgencia buscaba la diadema antes que el marido volviera. Porque cuando el marido volviera, si no le encontraba la diadema, ella iba a ser acusada de prostituta, de adúltera, de ramera. Oh, pero cuando encontró lo que había perdido, hizo fiesta. Mandó a buscar a sus amigas y hizo fiesta. Estaba alegre. También hoy día, en estos últimos tiempos, la iglesia estará gozosa y alegre porque volveremos a recuperar lo puro, lo santo, lo grande que Dios nos dio en el principio. La iglesia primitiva tenía un amor tan grande por Dios. ¿Quieren oír lo que Dios dice de la iglesia primitiva? Miren lo que Dios dice de la iglesia primitiva. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cuántos son ustedes arduos? Tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Y que no puedes soportar a los malos. ¿Cuántos de ustedes no pueden soportar a los malos? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, enviados. ¿A cuántos enviados nosotros los probamos? Ustedes tienen derecho a probarme a mí. Y no es pecado probar, ¿verdad? Pero ni siquiera los probamos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y luego dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Luego dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué entendemos? Que la iglesia del principio era tremendamente obediente, sujeta a Dios, pero a pesar de eso dejó, no perdió, algunos dicen perdió, aquí no se perdió nada, voluntariamente se dejó, como Eva dejó voluntariamente a Adán. La iglesia voluntariamente ha dejado a Jesucristo. Y entonces llegan nuestras hermanas y llegan nuestros hermanos y tratan de decirle a los ministros, es que ¿cómo puede ser tan extremista esta cosa? Y empezamos de a poco. Es que eso no es agradable, pero esto sí me agrada. Y nos agrada a nuestros ojos y queremos conducirnos a nuestra manera. Pues yo les quiero decir, en el reino de Dios, las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Porque en el reino de Dios nadie, ningún hombre, ningún ministro está autorizado para mezclar lo santo con lo profano. ¿Me entiende usted? Debemos de presentar a Cristo una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros vemos lo que era la iglesia en el principio. Y a pesar de, aunque tenía todas estas cualidades tan tremendas, Él le dijo, has dejado tu primer amor. Por lo tanto, el consejo era, vuelve a las primeras obras, o de otra manera, quitaré tu candelabro de su lugar. Oiga, qué tremendo. Y nosotros nos asemejamos a esta iglesia. Nos asemejamos.
¿Cuántas veces estamos en el día metidos en la ociosidad? Habiendo tanto tiempo, habiendo tanto campo para poder evangelizar, para entregar el mensaje, para trabajar arduamente por amor de su nombre. ¿Ve? Entonces ni siquiera nos parecemos a la iglesia del principio. Oh, pero Dios nos hará volver a la senda antigua. Dios nos hará regresar a la palabra. Y cuando la iglesia regrese a la palabra levantará a una iglesia perfecta. Y cuando Cristo venga, reconocerá que es carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. Adán fue y vio a su mujer y ella le dio a comer. Y él comió como ella también comió. Y cualquiera diría, ¿y por qué Adán no hizo nada? Él pudo haberla aborrecido. Él la pudo haber maldecido, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. Oh Señor, la iglesia salió del costado de Jesús, y si la iglesia no se mantiene al lado de Jesús, entonces la iglesia va a ser seducida. Oh, la iglesia es como Sansón. La iglesia es como Sansón. Sansón fue seducido, y a medida que fue seducido fue apartado de la fidelidad para con Dios. Y Sansón, dentro de esa misma seducción, reveló el secreto, traicionó la palabra, se rebeló contra la palabra, dándole a conocer a Dalila, que significa mujer flaca. Le entregó el secreto, y esa mujer flaca le quitó la fuerza cortándole el cabello. ¿Qué fue Sansón después? Nada. Insignificante. Cualquiera lo atropellaba. Así también la iglesia está seducida. Ha sido seducida. Se le ha quitado sus fuerzas. Ya no tiene el poder del principio. Oh, pero Dios le dice a la iglesia, así como Sansón también reconoció su falta, reconoció y se sinceró delante de Dios. Dios le permitió tomarse de 2 pilares para destruir a sus enemigos, y no tan solo cuando toma los 2 pilares para destruir a sus enemigos, también al tomar esos 2 pilares tiene una renovación, es redimido, vuelve a tener una relación perfecta con Dios. La iglesia también volverá al principio de lo que Dios le concedió a la iglesia. La iglesia se tomará de los 2 pilares que la iglesia tenía en el principio. Y esos 2 pilares, la palabra y el espíritu. Y la iglesia, cuando tenga la palabra y el espíritu, entonces se moverá de una manera imponente. Y se preguntarán en todas las naciones, ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Quién es esta que se muestra como hermosa como la luna? Esclarecida como el sol. Imponente como ejército en orden. Y Jesucristo responderá diciendo, esta es mi amada, la paloma mía, la perfecta mía. Oh, Él nos dirá, sube acá y yo te embriagaré con mis amores. Por lo tanto, no perdamos nuestro objetivo. Tenemos que seguir mirando al blanco que es Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, la enseñanza de esta noche es, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la esposa del Cordero de Dios. Y la iglesia debe comportarse como una esposa, no como una esposa infiel, sino como una esposa fiel. Como una esposa que se guarda no tan solo en fidelidad, sino también una esposa que se mantiene virgen, pura, delante de Él. ¿Qué es lo que está mirando la iglesia? ¿Qué es lo que está oyendo la iglesia? ¿Qué es lo que está comiendo la iglesia? ¿Qué es lo que está tocando la iglesia? Son las preguntas que nos hacemos. Y la palabra de Dios, y termino diciendo esto, que todo aquel que habiendo destruido ciertas cosas y las vuelve a edificar, transgresor se hace. Si la iglesia destruyó el paganismo, la mundanalidad, si la iglesia en el principio destruyó todo lo que nos unía a las cosas del cananeo y las volvemos a edificar, transgresor nos hacemos. Por lo tanto, invito a la iglesia a volver al principio de la palabra. Que Dios levante, honra a siervos de Dios que tengan el mismo temor del apóstol Pablo, para que cuide con mucho celo
celo de Dios a la esposa del Cordero para presentarla a un solo marido, porque en estos postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos que el único interés tendrán es predicar a otro Jesús que los apóstoles nos predicaron. Hoy hay muchas aberraciones, corrupciones que no se dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo tanto están tratando de predicar a otro Jesús y haciéndonos recibir otro espíritu que el que la iglesia primitiva recibió. Entonces la iglesia necesita volver al principio de la palabra, porque solo la palabra es la que nos hará estar firme. Que Dios les bendiga y les agradezco el que hayan puesto atención a lo que es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga